Siguiente tema, hermanos. El título es ¿Siendo gentiles podemos ser pueblo de Dios? A manera de pregunta, y el subtítulo del tema es siendo gentil, si te conviertes a Dios, ¿sigues siendo gentil? Hermanos, en la Biblia es claro, solo hay un pueblo de Dios y se llama Israel, como ya lo mostramos en el tema anterior. El pueblo de Dios no se llama los gentiles. Dios en ninguna cita de la Biblia le llamó a los gentiles mi hijo y mi primogénito. Y al pueblo de Israel ya vimos que sí le llamó así. Esto es claro en la Biblia, pero aquellos que no quieren cumplir la ley de Dios dada por medio de Moisés son los que se quieren quedar en el estatus de gentil, diciendo que los gentiles también son pueblo de Dios y que como gentiles ellos no tienen que cumplir la ley de Moisés. No quieren salir de su comodidad. No quieren que cumplir los mandamientos de Dios los ponga incómodos y es por eso que defienden la postura de ser gentiles. Y de que así, siendo gentiles, sí pueden ser pueblo de Dios. Y así es más fácil siendo gentil. Pero no olvidemos, hermanos, que el camino angosto es el que lleva a la vida eterna y que muy pocos son los que lo encuentran. Y la puerta amplia, el camino espacioso, el camino fácil es el que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino. Dice Mateo capítulo 7 versos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas capítulo 13 versos 23 y 24 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Repito, dice, esforzaos para entrar por la puerta angosta, por el camino angosto, porque Cristo dijo que muchos procurarían entrar y no podrán. Si usted es gentil que no cumple la ley, pero así está en una iglesia diciendo que está buscando a Cristo y diciéndole Señor, Señor a Cristo, si este es su caso, usted es de los que están procurando entrar, pero no podrán. Y usted es de los que le dicen Señor a Cristo, pero son a los que Cristo desconocerá cuando Él esté aquí. Usted sabe que todo esto se lo dice la Biblia. Y hay personas a los que les sucederá eso. ¿Quiénes serán los que están procurando entrar y no podrán? No estamos hablando de ateos, de personas que ni siquiera creen en Dios. No, estamos hablando de personas que están procurando entrar por la puerta angosta, pero no podrán. ¿Quiénes son? Así es, todos aquellos que están buscando a Dios sin cumplir la ley. En este tema vamos a ver qué son realmente los gentiles, pero que lo diga la Biblia. No qué son los gentiles dicho por los pastores, doctrinas y religiones. Y vamos a ver las citas que manipulan para defender la postura de ser gentil. Por ejemplo, Romanos capítulo 3 verso 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Dios es Dios de los gentiles? Sí, ahí dice. Pero sabemos que si queremos tener la interpretación correcta de la Biblia, no podemos interpretar con un solo verso. Porque, ¿qué pasaría si con un solo verso interpretamos que para la salvación solo se necesita invocar el nombre de Dios? Porque esto también así lo dice la Biblia, en Romanos capítulo 10, verso 13. Ahí dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Aunque no ames a Dios, aunque no ames al prójimo, aunque no cumplas ningún mandamiento, aunque mates, aunque robes, aunque adulteres, ahí, en ese solo verso,
No dice que tengas que cumplir ningún mandamiento para ser salvo. Ahí solo dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿No es así? Aunque ahí sí diga así. Y mire que es la misma carta a los romanos. Porque entonces, ¿Dios es Dios de los gentiles? Porque ahí sí dice así. Dese cuenta cómo está interpretando. Y sea sincero con usted mismo. Porque el mismo Pablo, que escribió la carta a los romanos, en estas dos citas, él mismo escribió la carta a los Efesios. Y en Efesios capítulo 2, versos 11 al 13, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne o la sangre, en aquel otro tiempo, siendo gentiles, ustedes, vosotros, estaban, habla en pasado, en el pasado cuando eran gentiles, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Repito, alejados de la ciudadanía de Israel. No dice alejados de la salvación, ni tampoco dice alejados de Dios. Los gentiles estaban sin Dios, no solamente estaban alejados de Dios. Aclaro esto porque aquí quieren meter que Cristo nos acercó a Dios o a la salvación, pero vea aquí de qué le dice que está alejado. Dice que está alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí habla de unos que estaban sin Cristo y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes son? ¿De quiénes habla este contexto? Claro, de los gentiles. Lo acabamos de leer en el verso 11. Habla de los gentiles. Pablo les está hablando a los gentiles y a los gentiles les dice que estaban sin Dios en el mundo. Entonces, ¿Dios es Dios de los gentiles? ¿Cómo? Si aquí dice que los gentiles están sin Dios en el mundo. Y es Pablo mismo que escribió la carta a los romanos y a los efesios. Aquí dice que los gentiles están sin Dios y sin Cristo. Dios es Dios de los gentiles, pero de los gentiles que en otro tiempo eran gentiles, pero ahora que ya están en Cristo Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos de ser ciudadanos de Israel, habéis sido hechos cercanos a ser ciudadanos de Israel por la sangre de Cristo. Esto es lo que está en el verso 13. Mire, hermano, sea sincero con usted mismo. No se deje engañar y no se engañe usted mismo. Ahí dice de qué estaban alejados y a qué son acercados los gentiles por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo los gentiles son hechos cercanos a la ciudadanía de Israel, que es de lo que estaban lejos, como lo dice la Biblia, como lo dice ahí estos textos. Entienda que la sangre de Cristo lo salva. La sangre de Cristo no solo lo acerca a la salvación, y la sangre de Cristo lo hace ser hijo de Dios. La sangre de Cristo no solo lo acerca a Dios. Que no le tuerzan estos versos de la Biblia y no se engañe usted mismo. A lo que solo lo acerca la sangre de Cristo es a la ciudadanía de Israel. Y solo lo acerca a esto porque para ser completo Israel hay una parte que tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Y esa parte es cumplir la ley. Y esto es lo que nos va a hacer completamente Israel, pueblo de Dios. Repito, la sangre de Cristo nos acerca a ser ciudadanos del pueblo llamado el Israel de Dios. Pero la parte que falta es que como ciudadanos del Israel de Dios, nosotros cumplamos la ley por nosotros mismos, ley que le fue dada al Israel de Dios. Es falso que Cristo haya cumplido la ley por nosotros. Esto no lo dice la Biblia en ningún lado. Esto solo es palabra de religiones, de doctrinas, de iglesias,
y de pastores impíos que convierten en libertinaje la gracia, porque que Cristo haya cumplido la ley por nosotros, repito, esto no lo dice la Biblia en ningún lado. Qué cómodo decir que alguien más cumple la ley por mí. ¿No quiere usted cumplir la ley por mí para yo estar libre de no cumplir la ley? Es absurdo, como es absurdo decir que es muy difícil para el hombre cumplir la ley porque el hombre es débil. Pobrecito el hombre, que le es muy difícil cumplir la ley y dejar de comer cerdo y guardar el sábado. Qué débil es el hombre para cumplir esto, ¿verdad? Repito, es absurdo y no es verdad. El hombre claro que puede cumplir la ley. Dios no dio una ley que el hombre no pudiera cumplir. ¿O cree que su Dios sí le dio una ley al ser humano que no podría cumplir? ¿Qué Dios tan injusto tiene usted? Nosotros no tenemos un Dios así. Nosotros tenemos un Dios que dio una ley que Él mismo dice, en Deuteronomio capítulo 30, verso 11, dice que sus mandamientos que dio en su ley, que Él nos manda, dice que no son difíciles ni están lejos. El verso 14 dice que muy cerca está de nosotros la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Deje de decir que la ley es muy difícil para cumplir. ¿No se da cuenta que con eso está diciendo que Dios mintió al decir esto que está diciendo aquí, que su ley y sus mandamientos no son difíciles ni están lejos para que los cumplamos? ¿Y no se da cuenta que con decir que Cristo cumplió la ley por nosotros, eso es decir que Cristo es el que no peca por nosotros, aunque nosotros sí sigamos pecando? Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice que no cumplir la ley es pecado. Decir que Cristo cumplió la ley por mí es decir que Cristo no peca por mí. Y entonces cada que yo peco al no cumplir la ley es Cristo pecando por mí. Porque dicen que Él cumplió la ley por mí, por nosotros. Es absurdo, repito. Claro que no es así. Nosotros tenemos que cumplir la ley y eso es lo que nos hace completos Israel. ¿Qué tiene de difícil dejar de comer cerdo y animales sucios? No salga con que para el hombre es muy difícil cumplir la ley. Ya le mostramos que Dios y su palabra dicen lo contrario. Cumplir la ley no es difícil. Lo difícil es que a usted no le guste comer animales sucios, que a usted no le guste el pecado y la suciedad. Eso es lo difícil, no cumplir la ley. Porque no se necesita profundidad ni entendimiento espiritual para ver que al cerdo usted lo alimenta con desperdicio, con comida podrida e incluso hasta con gusanos. Y después usted mismo se come eso, porque usted se come el animal al que usted le dio a comer eso. Eso es hasta repugnante y sin necesidad de entendimiento profundo ni espiritual. ¿Qué tiene de difícil descansar? Porque eso es lo que le manda a Dios que haga el sábado. Y todo eso es cumplir la ley. ¿Qué tiene de difícil? No es difícil cumplir la ley. Lo difícil, repito, es que a usted no le guste el pecado y la suciedad. Y eso es lo que le gusta, el pecado y la suciedad. Y por eso saca la excusa de que cumplir la ley es muy difícil y que nadie lo puede hacer, que solo Cristo lo pudo hacer y que Él la cumplió por nosotros. ¿No es verdad? Es engaño de Satanás que cumplir la ley sea difícil. Y cumplir la ley lo debemos hacer nosotros porque Cristo solo nos acerca a ser ciudadanos de Israel. Porque hay una parte que nos toca a nosotros, que debemos cumplir nosotros, y es cumplir la ley. Estas citas son claras en decir que no se puede ser gentil y estar con Cristo ni con Dios en el mundo, porque Cristo nos acerca a ser ciudadanos de Israel. Cristo no nos acerca a ser gentiles, eso no dice ahí, y en ningún lado en la Biblia dice que Cristo nos acerque a ser gentiles. Eso éramos antes de convertirnos a Dios. Si te conviertes a Dios,
no puedes seguir siendo lo mismo que eras antes, gentil. Y es claro que ni los israelitas ni los judíos, ellos no están alejados de ser ciudadanos de Israel. Con lo que es claro, esto se lo dice a los gentiles. Y entonces sí se puede que en otro tiempo, que en un tiempo pasado seas gentil y después te conviertas y dejes de ser gentil. Y esto lo confirma otra de las cartas de Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 2, dice: sabéis que cuando erais gentiles, habla otra vez de un tiempo pasado en el que eras gentil, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Igual aquí, igual que en Efesios, habla de otro tiempo en el pasado cuando eran gentiles. Y repito, todas estas cartas, Corintios, Efesios, Romanos, las escribió el mismo Pablo. No olvidemos que las cartas de Pablo son difíciles de entender, incluso para la sabiduría del Espíritu Santo que tenía el gran apóstol Pedro. Él mismo lo dijo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en los versos 15 al 17. Es difícil entender por qué Pablo le dice a los romanos que Dios es Dios de los gentiles, pero después le dice a los efesios que los gentiles están sin Dios en el mundo. Las dos cosas las dijo el mismo Pablo, pero siendo difícil de entender sus cartas, si entendemos algo así tal cual lo dice, ese no es un entendimiento difícil. Si se entiende tal cual lo dice, es un entendimiento fácil. Y las cartas de Pablo no son fáciles de entender. Si no es un entendimiento difícil de estas cartas, es porque no es un entendimiento correcto. El entendimiento correcto es que Pablo dijo que Dios era Dios de los gentiles porque Él fue enviado a los gentiles. Y porque si los gentiles no vieran oportunidad de que el Dios de Israel pudiera ser su Dios, entonces los gentiles irían a buscar y a adorar dioses falsos. Y ni siquiera intentarían que el Dios de Israel fuera su Dios si no se les dijera que el Dios de Israel también es Dios de los gentiles. Pero es Dios de los gentiles que le buscan y que se convierten a Él, al Dios de Israel. Con lo que repito, Dios es Dios de los gentiles, pero que se convierten a Dios. Y aquí deberíamos ver qué es realmente convertirte a Dios, porque nos han dicho que tenemos que convertirnos a Dios, pero antes de convertirnos a Dios, como lo leímos en Efesios, éramos gentiles en otro tiempo. Y cuando nos convertimos a Dios, ¿seguimos siendo gentiles? Esto no es una conversión, esto es con lo que nos han mentido y engañado. Convertirte a Dios es dejar de ser lo que eras, y si eras gentil antes de convertirte a Dios, cuando te conviertes a Dios no puedes seguir siendo lo mismo. ¿Por qué? Repito, porque eso no es una conversión. Y si ya vimos a qué ciudadanía nos acerca a Cristo, pues es claro a qué te conviertes. A la ciudadanía a la que te acerca a Cristo, que es a la ciudadanía de Israel. En Hechos capítulo 26, en el verso 20, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si siendo gentil podía ser pueblo de Dios, ¿para qué Pablo les anunciaría, y precisamente a los gentiles, que se tenían que convertir a Dios? Y pregúntese, ¿convertirse es convertirse de qué a qué? ¿De gentil a gentil? Repito, eso no es una conversión. Gentiles éramos antes de estar con Cristo, porque los gentiles, ya lo leímos, están sin Cristo.
hoy que estamos con Cristo, no podemos seguir siendo lo mismo que éramos cuando estábamos sin Cristo. Y sin Cristo estamos cuando somos gentiles. Y cuando llegamos a Cristo, Cristo nos convierte a la ciudadanía de Israel. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 15, en el verso 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pablo y Bernabé contaban la conversión de los gentiles. Los gentiles se tienen que convertir. Y para que la conversión sea real, tenemos que dejar de ser gentiles, porque si no dejamos de ser gentiles, entonces no es real la conversión a Dios. Aquí mismo en Hechos 15, en el verso 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. De estos que eran gentiles y se convirtieron a Dios, de estos Dios sí es su Dios. Y repito, Cristo no nos hace cercanos a ser ciudadanos gentiles. Así que estando con Cristo no podemos seguir siendo gentiles. Antes de acercarnos a Dios éramos gentiles, y cuando nos acercamos a Dios y nos convertimos a Dios, seguimos siendo gentiles, seguimos siendo lo mismo. Entonces no hubo una conversión real. Y no, convertirnos a Dios no son palabras. Convertirnos a Dios no es decir las palabras: creo en Dios y creo en Cristo. Estas, repito, son palabras, y son palabras que toda religión y toda iglesia pueden decir o dicen. E incluso hasta el que no es de una religión dice creer en Dios y en Cristo, porque estas solamente son palabras. Incluso hasta los demonios lo dicen. Repito, porque son solo palabras. Los demonios dicen en Santiago, en el capítulo 2, en el verso 19, dicen: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Convertirse es convertirse. Te tienes que convertir a algo diferente a lo que eras cuando estabas sin Cristo. Y cuando estás con Cristo, la Biblia dice que la sangre de Cristo te hace cercano a ser ciudadano de Israel. Y si usted es gentil, no puede meterse en el nuevo pacto, aunque su iglesia y su pastor le digan que sí, que usted ya está en el nuevo pacto. ¿Cómo va a estar dentro del nuevo pacto usted siendo gentil si el nuevo pacto Dios no lo hizo con gentiles? Razone, pregúntese esto. Dígale a su pastor, a su iglesia y a su religión que le muestren una cita de la Biblia donde diga que Dios hizo pacto con gentiles. No lo hay. En toda la Biblia no hay un solo pacto que Dios haya hecho con gentiles. Toman otros textos y los tuercen, tratando de decir que siendo gentil sí estás en el nuevo pacto, pero no es así. Por ejemplo, toman Juan en el capítulo 1, en el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toman esta cita y dicen que todos los que reciben a Cristo son hijos de Dios y que están en el nuevo pacto, pero no se deje engañar por la serpiente que es astuta. Si en verdad usted recibió a Cristo, usted ya tiene que ser Israel, porque es a la ciudadanía lo que lo acerca a Cristo. Ya lo vimos. No se deje engañar. Y en Hebreos capítulo 8, donde está el nuevo pacto, en el verso 6, dice que Cristo es mediador de un mejor pacto. Y en los versos del 8 al 10 dice cuál es ese nuevo pacto y con quién fue hecho. Y por ahí cerca
No se menciona a los gentiles. Dice, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El verso 10 dice, este es el nuevo pacto que haré. Dice, ¿con quién? Con la casa de Israel. No hay nuevo pacto hecho con los gentiles. No que lo diga la Biblia así de claro, como lo dice aquí, que se hizo el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y dice al final del verso 10, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no está hablando de los gentiles. Ya vimos que el contexto aquí habla de la casa de Israel y de la casa de Judá. Con lo que volvemos a la pregunta, ¿Dios es Dios de los gentiles? No, no de los gentiles que no se convierten a Israel, porque aquí dice muy claro que Dios les será a ellos por Dios y que ellos serán su pueblo. ¿Ellos quiénes? Israel. El nuevo pacto del que Cristo es mediador no es hecho con los gentiles y según el mismo Nuevo Testamento. Pero los gentiles dicen estar en el nuevo pacto. Vea el tamaño del engaño y de la mentira que está viviendo tristemente hoy el cristianismo. ¿Cómo pueden estar en el nuevo pacto los gentiles si el nuevo pacto es hecho con la casa de Israel y la casa de Judá y no es hecho con gentiles? Y repito, lo dice el mismo Nuevo Testamento en el que los gentiles dicen creer. Este es el gran engaño y la mentira que tristemente está viviendo hoy el cristianismo. Pero no es tema del nuevo pacto, así que volvamos a la conversión de los gentiles. Conversión de los gentiles que dicen tener cuando se convierten a Dios, pero sin dejar de ser gentiles. Tristemente, este es otro engaño y gran mentira que vive el cristianismo. Para convertirme a Dios necesito ir a Cristo, porque sabemos que nadie viene al Padre si no es por Cristo. Y si vengo a Cristo, Cristo me hace cercano a ser ciudadano del pueblo de Israel, del Israel de Dios, no del Israel de Jacob, recuerde eso. Porque el que nos hace ser del Israel de Dios es Cristo, no Jacob, como ya lo vimos en el tema pasado. Y como el Israel de Dios, debemos cumplir la ley que le fue dada al Israel de Dios si nosotros verdaderamente somos el Israel de Dios. Y no hay tal cosa como un Israel espiritual que no cumple la ley. Eso también es mentira de su iglesia, de su pastor, de su religión y doctrina. Pregúntele, que le muestre una cita en la Biblia donde hable de un Israel espiritual. No la hay. Y aún se diga que es el Israel espiritual, usted tiene que cumplir físicamente la ley que Dios le dio a Israel, porque el no matar, el no robar, el no adulterar, el no tener otros dioses, usted lo cumple físicamente, no lo cumple solo espiritualmente. Así como cumple el no matar, no robar, no adulterar, si esto lo cumple físicamente, igual físicamente se cumple toda la ley que Dios dio por medio de Moisés. ¿Por qué se dice ser el Israel espiritual para unos mandamientos y para otros no? Vea que esto solamente se interpreta así a conveniencia, vea qué conveniente es esto. Y vea que es engaño y mentira de la serpiente, para que al final de cuentas usted siga desobedeciendo a Dios y no cumpliendo su ley. Porque si usted cumple algunos mandamientos de la ley de Dios, pero no los cumple completos, Eclesiastes 1:15 nos dice que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no cuenta. Así que el que usted esté cumpliendo algunos mandamientos de la ley, no le cuenta, si no los cumple todos, completos. Y son solamente los mandamientos que nos corresponde cumplirlos a nosotros. No es meternos en otros mandamientos. No hay tal cosa como que debamos cumplir 613 mandamientos. Eso es mentira. Nosotros cumplimos solo los mandamientos que a nosotros nos toca de la ley de Moisés. Teniendo en cuenta que nosotros no tenemos ganado, no tenemos tierras, no tenemos jornaleros trabajando para nosotros.
Nosotros no somos jueces, no somos sacerdotes. Entendiendo todo esto, podemos ver cuáles mandamientos de la ley de Moisés nos toca cumplir a nosotros. Y se trata de solamente cumplir esos para poder ser el Israel de Dios. Pero ¿cómo prueba usted que es verdad que ya está con Cristo? ¿Sabe cuál es la respuesta? Así es. La verdadera prueba de que usted ya está con Cristo es que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que usted ya vive en el Espíritu y que usted ya es Israel, porque es a la ciudadanía a la que lo acerca Cristo. Debemos entender que si dejamos en que Dios es Dios de todos los gentiles sin convertirse a Dios, entonces estaríamos diciendo que Dios es Dios de los gentiles que ni siquiera creen en Él. Estaríamos diciendo que Dios es Dios de los gentiles ateos. Estaríamos diciendo que Dios es Dios de los gentiles que creen que venimos de la evolución del chango o de la teoría del Big Bang. Estaríamos diciendo que Dios es Dios de los gentiles que adoran a la muerte o a Satanás. Todos estos son gentiles, porque todo pueblo fuera del pueblo de Dios en la Biblia es llamado gentil. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 18, en los versos 31 al 32, dice: tomando Yeshua a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Cristo les dice a los 12 apóstoles que será entregado a los gentiles, pero sabemos que Cristo fue entregado a los romanos, que en la Biblia y por Cristo mismo son llamados gentiles. Es porque todo pueblo que no es pueblo de Dios en la Biblia son llamados gentiles. La palabra gentil en griego es ethnos, que significa raza, tribu, específicamente alguien foráneo, extranjero, fuera del pueblo de Dios. Dice además no judío, usualmente y por implicación es pagano. Y en hebreo la palabra para gentil es goí y significa nación extranjera y gentil. Todos los gentiles son todas las naciones, pueblos foráneos o extranjeros fuera del pueblo de Dios. Esto es ser un gentil definido por la Biblia y por la etimología de la palabra gentil, aunque su pastor, su religión, su doctrina, su iglesia le den otra definición de lo que es un gentil. Aquí la Biblia le da estas definiciones en griego y en hebreo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 4 al 5 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. La Biblia dice que los gentiles no conocen a Dios. Dios no es Dios de los gentiles que no le conocen. Y los que sí le conocen es por Cristo. Y Cristo los hace ser ciudadanos de Israel. Pregúntese, ¿cómo Dios podría ser Dios de los gentiles que tienen por Dios a Buda, o los que tienen por Dios a Krishna? ¿Cómo Dios puede ser Dios de los gentiles que están sin Cristo? Y si estás con Cristo, ¿cómo puedes ser gentil si Cristo te hace ser ciudadano de Israel? Y mire, para lo siguiente que vamos a ver primero contexto en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Las alabanzas, las oraciones, cuando le cantamos y le exaltamos a Dios con cantos de alabanza, todo esto lo hacemos con los labios. Son fruto de labios que confiesan su nombre, su autoridad. Y todo esto se toma como sacrificios para Dios. Teniendo en cuenta esto, veamos 1 de Corintios en el capítulo 10,
en los versos 19 y 20. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Recuerde que son los sacrificios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ponga atención, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Recuerde cuáles son los sacrificios que hacen a Dios. Sacrificios de alabanza, de cantar, de exaltar, de orar, fruto de labios que confiesan su nombre, su autoridad. Si usted hace esto siendo gentil, eso se toma para los demonios y no para Dios, porque lo que los gentiles sacrifican en alabanza, adoración, oración y cantos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Así es como dice aquí. Lo dice la Biblia y lo dice el Nuevo Testamento. Y dice al final del verso 20, y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios, porque eso les puede estar pasando sin que se den cuenta. Si ustedes cantan, adoran, exaltan o alaban siendo gentiles. Y todavía agrega el verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Cómo evitar que nuestras oraciones, cantos y alabanzas no estén siendo tomadas para los demonios y sí para Dios? Sencillo. Tenemos que dejar de ser gentiles. ¿Y cómo dejamos de ser gentiles? Con Cristo. Porque recuerde, en otro tiempo, siendo gentiles, si venimos a Cristo, Cristo nos hace que dejemos de ser gentiles y nos hace cercanos a ser ciudadanos de Israel. Y lo que nos hace completos ciudadanos de Israel es cumplir la ley de Dios. Precisamente por esto dice el Proverbio 28 en el verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Se cumple que siendo una abominación la oración de los gentiles que no oyen la ley, que no cumplen la ley, esa oración es tomada para los demonios porque es una abominación. Una abominación no puede ser tomada para Dios, se toma para los demonios. Así es como se cumple que oraciones, canto, fruto de labios y alabanzas, que son sacrificios de los gentiles, son tomados para los demonios y no para Dios, porque siendo gentiles y sin obedecer la ley, sus oraciones se convierten en una abominación, y como abominación, eso es tomado para los demonios y no para Dios. Pero si de verdad ya estamos con Cristo, ya no somos gentiles. Y así se soluciona todo esto, porque si ya no somos gentiles, nuestros sacrificios de cantos, alabanzas y oraciones ya no pueden ser tomadas para los demonios y sí para Dios, porque ya cantamos, alabamos y oramos como israelitas y obedeciendo la ley, por lo que nuestra oración ya no es abominable ante Dios, porque ya no oramos como gentiles y no oramos sin oír la ley. Y precisamente por esto, y hablando de las oraciones, Cristo les dice a sus discípulos, cuando oren, no oren como los gentiles, dice Mateo capítulo 6, verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, cuando oren, no oren como los gentiles, porque si oran como los gentiles, con repeticiones vanas, y sin oír la ley, sin obedecer la ley de Dios como lo hacen los gentiles, si oran así, su oración se convierte en una abominación y será tomada como un sacrificio para los demonios y no para Dios, porque una abominación no puede ser tomada para Dios. Por esto, Cristo les dice a sus discípulos, no oren como los gentiles. Si los gentiles sí pueden ser pueblo de Dios
¿Cristo les diría esto a sus discípulos? La Biblia y Cristo mismo le dicen, no ores como los gentiles, pero su pastor, su iglesia y su religión le dicen que sí ore como un gentil porque le dicen que usted y todos ustedes son gentiles. Y le dicen esto para no cumplir la ley de Moisés. Y usted está a gusto con eso. Usted se siente cómodo con eso. Pero ya vimos qué le dice la Biblia, siendo gentil. Ya vimos para quién es tomado ese sacrificio de alabanza, de cantos y de oración. ¿A quién le cree? ¿Al pastor, a su iglesia, a su religión o a la Biblia? Porque dice aquí mismo en Mateo, en el verso 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Repito, dice, no se hagan semejantes a los gentiles. La Biblia y Cristo le dicen, no te hagas como los gentiles, pero su pastor, su iglesia y su religión le dicen que no solo es semejante a los gentiles, sino que usted es gentil, porque le dice que todos ustedes son gentiles, toda su iglesia. Otra vez, ¿a quién obedece? ¿A quién le cree? ¿Al pastor, a su iglesia y religión o a la Biblia? Porque en Mateo, en el capítulo 10, en el verso 5, dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Se trata de no hacer lo que hacen los gentiles, no sigan su camino, no sigan lo que hacen los gentiles. La Biblia y Cristo le dicen, no hagas lo que hacen los gentiles, por camino de gentiles no vayas. Pero su pastor, su iglesia y su religión le dicen, no solo que vaya por camino de gentiles y que haga lo mismo que los gentiles, sino que le dicen que todos ustedes son gentiles. Otra vez, ¿a quién obedece? ¿A quién le cree? ¿Al pastor, a su iglesia o a su religión? ¿O a Cristo que le está diciendo esto y a la Biblia? Porque Cristo le dice que no vaya por camino de gentiles, que no ore como los gentiles, que no se haga semejante a los gentiles. ¿A quién está obedeciendo? Y todavía más, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 18, en los versos 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si alguien comete pecado, le reprendemos a solas. Si no entiende, le reprendemos con testigos. Y si sigue sin entender, se lo decimos a la iglesia o congregación. Y si aún así no entiende, dice la Biblia, que le tengamos por gentil y pecador, que es publicano. ¿Al que peca se le debe tener por gentil y pecador? ¿Y al que no peca, también se le tiene por igual, como gentil? Porque en la iglesia, la religión y la doctrina le dicen que todos son gentiles. Entonces da igual si pecas o no pecas. Igual eres gentil. No hay diferencia en las iglesias entre el pecador y el no pecador porque todos son gentiles. Usted es gentil sin pecar contra sus hermanos según su pastor, su iglesia y su religión. Esto es una contradicción, una incoherencia y un enorme error que están viviendo hoy las religiones, iglesias y doctrinas. Y están viviendo esto sin darse cuenta. Y todo es por defender sus doctrinas, sus creencias y sus entendimientos, por defender su religión y su iglesia. Defienden todo, menos la verdad. Si expulsan a alguien de la iglesia por algunos pecados que haya cometido, si lo expulsan lo deben tener por gentil y publicano, pecador, según la Biblia. Y entonces, si los que son expulsados y están fuera de la iglesia por pecadores son tenidos por gentiles,
pero los que están dentro de la iglesia también son gentiles, ¿qué diferencia hay? Son lo mismo los de afuera que los de adentro. ¿Qué más da pertenecer a la iglesia si eres lo mismo si estás fuera? O entonces usted está en una iglesia o congregación llena de hermanos que pecan contra los hermanos, porque esos son los que se deben de tener como gentiles, y dentro de su iglesia todos son gentiles. Entonces todos están pecando contra los hermanos. O todos tendríamos que ser expulsados de la iglesia si todos somos gentiles. Pregúntese, si los gentiles también son pueblo de Dios y serán salvos, como le dice su iglesia, su religión o su pastor, si así fuera, Cristo y la Biblia dirían: no se hagan como los gentiles, no vayan por camino de los gentiles, no oren como los gentiles. El que peca reiteradamente, tenlo por gentil. La Biblia diría a los gentiles y no a los judíos ni a los israelitas. La Biblia les diría, y en repetidas ocasiones a los gentiles, les diría: conviértanse, dejen de ser gentiles y conviértanse a Dios. Todo esto lo dice la Biblia y se lo dijo Cristo a sus discípulos. Ahora, vamos a profundizar un poquito en eso de que los gentiles van a ser salvos, que es lo que dicen las iglesias y las religiones. Vamos a profundizar, pero vea qué le dice la Biblia. Deje a un lado la palabra de hombre de su pastor, de su iglesia y de su religión, y vea qué le dice la Biblia. Porque ya lo leímos en Efesios capítulo 2, verso 12. Los gentiles están sin Cristo y sin Dios en el mundo. Si los gentiles están sin Dios y sin Cristo, entonces ¿quién los va a salvar? ¿Quién salva a los gentiles si no tienen Dios ni tienen a Cristo? Si los gentiles van a ser salvos ¿por quién? Porque por Dios y por Cristo no. Y agregue todavía Romanos capítulo 11, verso 25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es muy claro, los gentiles tienen que entrar ¿a dónde? Exacto, a Israel, al pueblo de Israel. Y dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y la buena noticia es que en otro tiempo éramos gentiles, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos hace cercanos a ser ciudadanos de Israel. Ya lo leímos en Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. Y ya siendo ciudadano de Israel, tú cumples la ley que Dios le dio a Israel. Y así tu oración ya no es una abominación, porque solo es abominación si oras sin oír, sin cumplir la ley. Y siendo así, tus sacrificios de oración y de alabanza ya no son tomados para los demonios, porque ya no oras ni alabas como gentil, ahora oras y alabas como ciudadano de Israel. Y precisamente por esto, el Salmo 22 en el verso 3 dice muy claramente que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Precisamente por esto Dios no habita entre los sacrificios de alabanzas de los cristianos, ni de los testigos, ni de los mesiánicos, ni de las raíces hebreas. No, Dios habita en la alabanza de Israel. Es clara la Biblia en decir esto. Ni siquiera dice que habita en la alabanza de los judíos ni de los judaizantes. Repito, Dios habita en la alabanza de Israel, del Israel de Dios. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.